por si quieres hacer alguna pregunta. Y lo que tengo acá en el banco en realidad es un trabajo que estaba intentando hacer, que me está volviendo loco de la semana pasada, que se lo había mostrado, ¿no? La ME796 de Fiat. Bien. Bueno, no vamos a hablar de esto, hoy vamos a trabajar con una EDC15C2, ¿sí? Esto tiene un problema. El auto no arrancó, se lo digo a Pablo y a Alberto, porque Esteban ya está cansado. El auto no arrancaba, entonces se fijaron con el escáner, figuraba que estaba inmovilizado y les inmovilizaron la ECU. El auto arrancó, pero no anduvo nada de tablero, nada se refiere, ¿sí?, a lo que sería las agujas, los medidores de temperatura, y podría ser un problema de red. O sea, esto es un sistema que trabaja con body computer, que es esto que está acá, fíjense el lío de cableado, comunicado en red con la ECU de motor, una M796, y comunicado con el tablero de instrumentos, que es un Marelli, todo por RedCam. Y el conector OBD2, el conector de diagnóstico en este auto, está en la misma body computer. Y aparentemente era un problema de red del auto. Entonces yo me puse a buscar con el escáner, perdón, con el osciloscopio, y hay transmisión de datos al tablero y hay transmisión de datos a la ECU. Como le habían puesto un archivo IMOV, le restauré un archivo virgen para que al poner contacto se empareje solo. Y como la comunicación es por red y aparentemente no se están comunicando, no están dialogando o está ignorando la body computer o la ECU, la conectividad entre los dos eh, sigue de la misma forma. O sea, con un archivo reseteado a virgen no va a arrancar hasta que no se empareje. Y no se va a emparejar hasta que pueda dialogar por RedCam con la body computer, con la computadora de inyección. Pero como hay transmisión de datos, no hay un problema de, digamos, de los transceiver cam. Aparentemente hay un problema de programación. Y que no anden en el tablero, que no se pueda emparejar una IQ al poner contacto o está reseteada virgen o de 0 kilómetros, yo calculo que está corrupto la información de la body computer. Donde tiene un microprocesador, ¿sí? A ver, tenía otra acá que está muerta. Esta está peor, esta body computer. Creo que en algún momento puede ser que la haya mostrado en este curso. Esta no creo que se conecte, ¿no? Acá hubo una buena opción. Y con el UPA se hacen unas conexiones en diferentes puntos del canal de 9. Se puede leer la información del micro. ¿Qué yo hice? La fusión que estás hablando, la información, yo la guardé. Y lo que noto es que está todo un sector está borrado, que yo supongo que es raro encontrar en una body computer que desde el primer dato hasta una cierta dirección, calculo que debe ser como casi la mitad, no, un cuarto. Está todo en FF. Y eso quiere decir que está todo borrado. Tendría que buscar algún otro archivo leído de otro body computer y ver si ahí tiene que haber datos, porque por ahí está la parte de transmisión de RedCam, configuraciones propias de fábrica que no se pueden tocar fuera de lo que es la programación que puede hacer con un escáner, por ejemplo. Así que no, a mi criterio, el problema es la body computer. No tengo otra igual para probar. Pero aparentemente ese es el problema. Entonces, esto es el caso de un archivo corrupto, en el caso no del EQ, sino de la body computer. Podría pasar en la EQ también, puede pasar, le pasé archivos que tendrían que estar andando y tampoco funcionan. Así que esto muere ahí.
¿Se entendió eso? Alberto, Esteban, Pablo. ¿Se escucha bien? ¿Se entrecorta? Porque en la clase anterior era un desastre. En la clase que di hace un ratito. Perfecto. Mejor así. Que siga así. Muy bien, vamos con esto. Saquemos todo esto de aquí. Este es el XPA100, XTool, que es para programar llaves principalmente, que estaba cargando, así que lo vamos a desconectar porque no lo vamos a usar. Y lo que sí tenemos para trabajar hoy es una computadora Conray de Peugeot 307 EDC15C2. No quiero desconectar todo porque después lo voy a tener que reconectar, pero sí voy a tener que desconectar la EQ. Sacamos todo de acá y lo corremos. El tablero. Bueno, el tablero lo puedes conectar un poquito cables. Fíjate los cables que va. Si tengo que poner un tablero respecto al EQ y la body computer, en este caso de Fiat, lleva una alimentación permanente, una de contacto, una masa permanente es el rojo, de contacto el naranja al 1, masa 2, positivo permanente 3, terminal 8, CAN H, CAN en realidad llaman en este caso, pues deja velocidad del CAN, y en el 9, CAN B. Esa es toda la conexión. Necesito un tablero para dialogar con la body computer y con la eco. A la body computer se le dio de una antena, no usé la del Inmobox, y en este caso, bueno, tiene 3 alimentaciones de contacto, una alimentación permanente acá, otra alimentación permanente aquí, los dos de red, la masa y el cable verde, que es el que trae la comunicación con la EQ, porque el conector OB2 de diagnóstico está en la misma body. Entonces, de acá se comunica a al conector OB2 por ese cable que entra por el pin 20 de este conector C, y ahí iría el pin número 7. Bueno, sacamos la EQ de acá y vamos a tener que conectarla desde 15C2. Vamos a prolijar un poco. Disculpen todo así, pero bueno, estuve trabajando todo el día con esto. Tengo que conseguir un archivo de una body computer. Volver a resetear. Bueno, ya está reseteada la EQ en realidad virgen, así que en ese caso no habría problema. Pero voy a programar un transponder levantando pin code, probando los bots, rectificar el transponder y un montón de cositas más. Perfecto. Bueno, tenemos la mesa sucia. Esta computadora. Denme un segundo que tengo que cambiar la posición de la... Se me acaba de sonar la lámpara. De la lámpara. Ya estamos en el laboratorio, Alberto. Y vamos a ver qué pasa con esta EQ. No hay conexión de escáner. ¿Qué cosas puede llegar a hacer que no haya conexión de escáner? O sea, no hace nada. Llegó hace unos cuantos días. Bueno, la body computer. Vamos a tratar de ver. Necesito el escáner. Vamos a electro. A ver, voy a dejando las dos compus. Tenemos problema de internet, Alberto. Vamos a dar de baja. Vamos aquí.
Vamos a dejar la otra mañana. Y tengo que contar de todos los celulares así, joven. Tengo 3 celulares encima. Antes tenía 2, me volvía loco, ahora estamos en 3. Está. Este está. Perfecto. Y el otro no sé dónde está. Pero bueno, por lo menos a ver si logramos más ancho de banda. La body computer es la fusiblera electrónica. Ahí lo explico, lo tengo que explicar en papel. Ahí lo muestro. Quería sacarlo todo. Yo, si hay algo que más explico de la body computer. Hoy nos defraudó internet. Ahora el actualizador plano. La ya sabe que fue abierta. Vamos a hacer desde aquí. A ver si me deja no romperse los dedos. Esto si lo calentamos sale fácil. A ver. ¿Dónde tenemos la calentadora? Si la sacamos así. Así no perdemos tiempo. Bueno, tiene un olorcito quemado, ¿eh? Vamos a investigar dónde está quemada, pero tiene un olorcito interesante. Siempre hay que mirar dentro de la placa si se ve algún lugar un poquito más negro. Yo veo acá un poquito más negro en esta zona. O es una mancha, un dedo, anda a saber, no creo que se vea. Y lo mismo acá, mira, acá se ve un fogonazo. Ahí. Acá, o sí, ahora lo vamos a investigar. Pero sí siento lo de quemado en la placa. Muy bien, pues vamos a ver. Vamos a explicarlo de la body computer. Rápido, no transcurso. Pero es necesario que estemos todos al mismo nivel, ¿no? Bien. Y a explicar. Nosotros cuando tenemos que ver una computadora de diagnóstico, muchas veces no arranca, pero en realidad el diagnóstico se empieza en el auto. Escáner, osciloscopio, la mejor combinación de diagnóstico. Y vos tenés en diferentes autos diferentes arquitecturas multiplexadas. Hoy casi todo. Que es multiplexado es que hay conexión entre unidades de control.
a través de dos cables generalmente, donde la EQ se conecta, porque está la EQ, se conecta con una fusilera electrónica, que es la body computer, PC la llaman body computer, donde recibe la señal de la llave por el tema del inmovilizador, el transponder. Por supuesto, la body computer va a tener masa, al igual que la EQ, va a tener orientaciones varias. Y cuando vos pones contacto, se energiza la bobina de la antena, se induce corriente al transponder, el transponder genera su propia señal y empieza a generar una señal que es el código de la llave. Acá se digitaliza. Esta body tiene solamente micro, así que va a leer por todo un integradito que lee eso, y este se va a comunicar con el micro. El micro va, este digitaliza la señal, la transforma en ceros y unos, y el micro analiza el código de la llave 1100, lo analiza a ver si está en su memoria interna, y si está en su memoria, la llave corresponde. Es un poco más complejo, pero en primera instancia es así. Y después, una vez que averiguó que la llave es del auto, tiene que averiguar que la EQ es del auto. Entonces tiene que dialogar por una comunicación que puede ser un solo cable, que se llama línea W, o por dos cables cuando es red CAN. Estos cables se llaman CAN A y CAN B. Bueno, justo ahora me voy a agarrar los dos. CAN A y CAN B. Donde hay una transmisión digital. En este caso tienen casi la misma altura, ¿sí? 0 y 1 otra vez, y una está invertida a comparación de la otra. ¿Sí? Si por línea del 0 igual, es como que una es encima sobre la otra. Esta red es de baja velocidad, ¿sí? Se llama normalmente el nombre CAN LS, o Speed, baja velocidad. Trabaja con 125 kbps por segundo. O sea, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Bueno, todo esto, 125.000 en un segundo. Eso significa K por segundo. Entonces, dialoga con la llave es correcta, si la señal digital que recibe de este señal analógica, una señal digital, y ahora tiene que dialogar con la EQ. Y con la EQ dialoga a través de los Transceiver CAM. Transceiver CAM. Que cada uno tiene uno. O sea, las dos unidades tienen que tener ese, que sería como una especie de traductor. El micro tiene ¿sí? Su manera de bajar. Pero para poder interconectarse con otra unidad, va a necesitar los traductores, que son los transceivers, ¿sí? Una cosa que podía estar pasando en ese auto es que los transceivers no funcionen, pero yo puedo hacer una prueba rápida de la línea CAN con un osciloscopio, me encuentro con esto, y una de las cosas que se hace, por ejemplo, es el siguiente. Esto es de a ráfagas, o sea, yo cuando hablo de que hay una transmisión de datos digitales, por lo menos en uno de los dos cables, yo hablo de esto, ¿no? Donde hay un lugar, mejor dicho, uno de los pulsos que es el más chico, que ese se llama como bit. Si este fuera el pulso más chico y está en un nivel bajo de tensión, digamos que es un 0. Si está en un nivel alto de tensión, es un 1. Esto dura dos veces arriba, son dos unos. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. 5 unos, porque es un nivel alto de tensión. Entonces serían por ahí 3 ceros, serían 3 ceros. Y así voy formando el dato. Bien, entonces, generalmente vos vas a poder ver que si yo empiezo a comprimir, o sea, comprimir significa el osciloscopio,
y poner mucho tiempo por división, porque esto está muy expandido, estaría viendo microsegundos en unos segundos. Imagínate que en un segundo yo tengo 125.000. En realidad son 1024. Un kbit son 1024. Un kbit son 1024 bits. 125.000 de estos por segundo, ¿sí? Quiere decir que si yo pusiera un segundo en pantalla del osciloscopio, o sea, si tiene división, es mi osciloscopio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fueran todas iguales el caso, pero deberían ser, ¿no? Osciloscopio volteo por división. Yo tengo, eh, si tengo puesto un segundo en pantalla, serían 100 milisegundos por división. En toda esta trama, en un segundo, lo que pasaría en un segundo, que me lo reflejaría ahí, o sea, pasaría la línea en un segundo, yo vería todo muy comprimido, porque en realidad en un segundo hay 125.000 pulsos, pero veo ráfagas. Está todos pulsados con la misma altura, ¿no? Eso darle, en vez de un segundo en pantalla, o sea, 100 milisegundos por división, lo puedo poner en 10 milisegundos por división, 10 veces. Lo pongo en un milisegundo por división y lo envío de vuelta. Y así sucesivamente, hasta que pueda haber este tipo de pulso. Y yo, por ejemplo, estoy usando los dos canales, veo y los separo, o sea, hago que uno de los canales se vea acá abajo y el otro acá arriba. Yo veo la transmisión de espejo. Pero si yo desconecto un cable porque está conectado encima, o sea, tengo por un lado el conector de dedos que está incorporado en la body computer, ¿sí? Al cual el diálogo también va a ser a través de un integradito o por el mismo transceiver CAM para lo que es el tablero, y la EQ no se comunica por red CAM, sino que se comunica por línea K de diagnóstico. En este caso, la 796 ME Bosch Motronic con mariposa electrónica se comunica por línea K. Ya, el terminal lo vamos a sacar de este lado, va a ser más fácil. El 71 de la EQ va al pin 20 de un conector que tiene la body, conector C, terminal 20, y de ahí va el pin número 7 del OBD2. Esta hace todo el recorrido para poder comunicarse con el escáner. Pero la comunicación para el tema del INMO, para que el tablero muestre las RP, la altura, todo eso, lo hace por los otros dos cables de RAM. Y a esa ficha también va a estar conectado el tablero de instrumentos. Vamos a hacerlo aquí. Este es el tablero. Fiat, cuando trabaja con sistemas multiplexados, que hoy en día casi son todos, a cada unidad de control la llama nodo. A la EQ la llama NCM, nodo control motor. A la body lo llaman nodo body computer. Y al tablero, anda a saber la sigla de donde la sacaron, NQS, significa que es el tablero. Lo digo así porque a veces algún escáner puede decirte que hay ausencia de comunicación CAN, nodo EBC con nodo NQS. ¿Y eso qué es? Bueno, es esto. En uno de los compartir información en Bacna y KB. Normalmente las redes de alta velocidad, como pasa por ejemplo en Peugeot, en alguna de las redes de Peugeot, las cables se llaman CAN H y CAN L, pero cuando es de baja velocidad se llaman CAN A y CAN B, que también aparecen como código de falla. O sea, si a mí se me corta el cable CAN A, va a decir circuito abierto, línea CAN A NQS NBC. Eso es lo que debería salir como código, pero no siempre están bien desarrollados los temas de diagnóstico de las EQs o de los unidades de control. Entonces, ¿cómo hago un diagnóstico para saber si ese transceiver
Evercam. Porque ¿qué va a pasar? Yo me voy a conectar con el osciloscopio a cualquier parte de la red. ¿Sí? Este osciloscopio. Y me voy a conectar a cualquier parte de la red. O sea, puedo ir a los pines de la EQ, puedo ir a los pines del computer, puedo ir a los pines del tablero. Recién mostré la conexión que estaba un cable del Full Pro, el cable azul de Scan A, el cable gris es Scan B, que van a terminar efectivamente. En realidad me puedo conectar a cualquier lado, porque es la misma red en este caso. Y yo voy a ver esto. Si lo comprimo y si lo descomprimo, o sea, pongo menos tiempo por división, veo esto. Pero ¿cómo sé quién está transmitiendo? Porque los dos transmiten. Y esto tiene un arbitraje que lo hacen justamente los transeúntes. O sea, hay que dialogar entre módulos, ¿sí? Permanentemente, y yo no sé quién está transmitiendo y quién no. Entonces, una técnica para poder discriminar si, porque este puede estar transmitiendo, darme esta señal. O sea, hay transmisión de datos, pero ¿quién la genera? Si acá tiene que haber un diálogo bidireccional. Puedo ver el diálogo bidireccional con el osciloscopio solo, sin hacer nada, no. Pero si yo, por ejemplo, desconecto este cable, lo que voy a ver es que es supongamos que Caná, y esto es Caná. Acuérdense que estos son pulsos comprimidos, se ven, son todos de la misma altura, ¿no? El dibujo lo hago rápido para no perder tiempo. Y esto es Cambé, que va a ser en espejo. Si lo amplifico en el osciloscopio, va a ser el espejo del otro. Cuando hablamos de CAN, tienen más o menos la altura de 5 voltios los dos. Y cuando yo desconecto un cable, lo que voy a ver es esto. O sea, yo desconecté, estoy viendo acá, ¿no? En estos puntos. La entrada, que en este caso voy a ir con el C, que sería de este lado. ¿Sí? Este. Este es el conector C. O sea, acá al pin número 20 viene la línea K desde la EQ. Al pin, lo digo de memoria, 37 la línea CAN-A. Al 36 línea CAN-B. Tiene 40 terminales. Arranca con el 1 de acá, 1, 10, 11, 21, 11, 20, perdón, 21, 30, 31, 40. El 37 CAN-A, 36 CAN-B. 20 línea K de diagnóstico, ¿sí? Y me encuentro con lo siguiente, que si yo interrumpo un cable, tengo que interrumpir, no tengo que poner en corto masa, porque si lo pongo en corto masa me ponen la línea, ¿sí? No pasa nada ponerlo en corto masa, ¿sí? No, no genero nada, porque la transmisión de estos datos, de estos pulsos, son de muy para cortocircuito incluso hasta 12 voltios. Entonces me va a desaparecer una señal que era transmitida por la EQ, pero como yo le inhibí, lo corté, solamente estoy transmitiendo el tablero a la red y la body computer, porque esta arquitectura multiplexada se llama Benice, este FIA, tiene estas tres cosas nada más. Entonces puedo discriminar desconectando un cable y ver que en el otro hay transmisión de datos, ¿sí? Quiere decir que el que porque la transmisión es 2. Si yo pongo los cables y veo todos perfectos, ¿sí? Los dos iguales, igual video, ¿no? Pero ausento uno de los cables de una de las unidades de control y pasa esto y el otro está, quiere decir que está transmitiendo. Pues si yo hubiera desconectado un cable y veo que los dos, A y B, siguen estando las señales y no se interrumpen nunca, entonces quiere decir que esa unidad de control no está transmitiendo. Por lo tanto, puedo
sospechar que es un problema del transceiver cam. Es un lío, ¿no? Pero esto trabaja de esta forma, simplificándolo, porque es mucho más técnico en realidad. Todo desarrollo, fíjate que acá se mezcla el desarrollo de tecnología de un automóvil con lo que es una arquitectura de red. ¿Me siguen, verdad? Por lo tanto, yo puedo ver si, por ejemplo, pasara esto, quiere decir que está cortado un cable. Si hubiera esta transmisión, yo no puedo discriminar si está andando las dos redes. ¿Sí? O sea, no las dos redes, los dos transceivers si están dialogando. Acordate que están los tres dialogando entre sí, pertenecen los tres a la misma red. Entonces, va a ser necesario desconectar un cable y ver qué pasa. Si yo hubiera desconectado igual, entonces quiere decir que este no está transmitiendo nada. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede ver dónde está en la compu? Sí, se puede ver. Es más, podemos verla, aplicar esto a esta otra computadora, que es otro tipo de sistema multiplexado. Esto ya es una arquitectura que puede ser full mux, con 4 redes en el auto, y una red CAN entre 6, que es la posible eléctrica, y la EQ de motor, que lo podría llegar a analizar. Es otro tipo de arquitectura multiplexada. Esta es una, se llama Benice. Fiat le puso sistema Benice, y solamente de todo lo que tiene el auto, airbag, ABS, lo único que está entrelazado entre sí por red son estas tres unidades. Tablero, que va a tener un transceiver cam, el Q de motor con su transceiver cam y la body computer con su transceiver cam. También. Estoy manchando todas las manos. Y, por ejemplo, la recibe la señal de RPM por su sensor inductivo de 2 cables. Recibe la señal de temperatura de agua por un termistor de resistencia variable, ¿no? Eso es un termistor por temperatura. Uno de los dos cables está puesto a masa, el otro hay que digitalizarlo. Acá hay que adecuar la señal de RPM con un integradito para mandarlo en forma digital al microprocesador todas esas señales. Acá también lo tengo que digitalizar. O a veces el conversor analógico digital está dentro del microprocesador. Todo esto tiene que llegar al tablero para marcar sus relojes de odómetro, el cuenta kilómetros, el velocímetro. En este caso el sensor de velocidad va conectado a la body computer y es la body computer que se lo da se lo da al tablero. Pero lo que es medidor de nivel de combustible también va a la body computer en este sistema, y lo que es temperatura lo tiene que dar por red la computadora de inyección. RPM y hasta incluso el encendido de la luz de check. La luz de check ya no va más en muchas de estas ECUs por un cable convencional, sino que viaja por red. Entonces, si la ECU detecta un problema en un sensor actuador, bueno, o que está fuera de rango, alguna parte de su funcionamiento, va a prender la luz de check, pero transmitiendo una señal, una trama codificada, que el tablero prenda la luz de check. Ya no hay más un pulso de masa que iba directamente al tablero, una señal de masa, ¿no? Para dejar la luz de check. Así que bueno, el multiplexado en parte lo que hace es que con cable vos puedas transmitir cualquier tipo de información, porque la velocidad es impresionante. Por emitir la temperatura del agua es una trama que dura no qué sé yo, menos de un microsegundo, una millonésima parte de un segundo. Entonces se ve como que está todo constante, o sea, vos ves que acelerás, anda el tacómetro, la temperatura va subiendo, el nivel de combustible funciona, pero está todo siendo transmitido a alta velocidad por trenes de pulsos digitales. Eso es lo que tenemos en un auto hoy. ¿Está?
Podía ser la eco el problema, podía ser, pero fue justamente descartado porque transmisión de datos hay. O sea, la eco mete datos a la red. Y ya que tiene el micro adentro, no tiene memoria afuera, tiene todo dentro del micro, este se lo podría ir por ahí. Vamos a nuestra querida computadora EDC15C2 de 3 conectores del grupo PSA. Del 206, que hubo también de estas de un solo conector de 88 pines, en adelante el sistema ED15C2 es de 3 conectores EDC Electronic Digital 15C. C es Common Rail. B corta es bomba rotativa. P inyector bomba. ¿Está? Así es como Bosch, que llama EDC, a las computadoras diésel de control electrónico. EDC15, y en este caso es una EDC15C2. Hay EDC15C7, EDC15C3. Y no funciona, no se conecta al escáner. Bueno, yo podría probar en el banco de pruebas darle mutación y verificar si ahí sí se conecta al escáner. Si no se conecta, tendré que ver si llega a los 5 voltios al regulador de voltaje. Al regular de voltaje, mirando así la placa por arriba, yo la puedo identificar que va a ser este, porque hay un capacitor de 100 microfaradios 40 voltios, de entrada de 12 voltios, y hay un capacitor 47 microfaradios 10 voltios, que estaría en el circuito de 5 voltios. Los 5 voltios tienen que salir acá al micro, a la memoria principal, a la memoria serial, que está acá, una 5P08, si se llama 958 o 5P08C3. Esa memoria tiene los datos del IMA. Si yo ahora saco esto, se lo paso a otro y ya la cloné. Siempre tiene dos memorias, la principal que tiene los programas y la memoria del que generalmente tiene datos de telecodificado, que también puede estar en el micro o en la otra memoria. El Diesel Bosch, o sea, ¿qué significa? EDC, Electronic Diesel Control. Como en Bosch, como en los nafteros, lo llama hoy en día ME. M es Motronic, Bosch Motronic. Motronic antiguamente diferenciaba a las computadoras que manejan inyección y avance al encendido. ¿Sí? No hace falta que maneje la parte de potencia, la parte que haría un módulo de encendido. Cuando dice M, se maneja los avances al encendido y maneja la inyección. Porque antiguamente, hace muchos años, cuando yo era joven, era S-Tronic, K-Tronic, S-Tronic, LS, empezaron a aparecer los Motronic. ¿Qué significaba esto? MP trabajaba con MAP, ML con claralímetro de aleta, pero eso es todo ya historia. Hoy todas las compus Bosch son ME, que la E es de acelerador electrónico. ¿Sí? Si agarramos un Peugeot 206 del año 98, traía una MP 7.2, y eso significaba que era un sistema que manejaba encendido, trabajaba con sensor de presión MAP, y esta era la versión. El 206 era un 1.6, 8 válvulas. En el 2001 sale
lo pongo como ejemplo, ¿no? De todas las marcas, todos los modelos, porque imagínate que son, eh, yo calculo, estamos llegando a los 1000 sistemas. Pasó a ser el ME744, donde se agregó acelerador electrónico, pero sigue manejando avance de encendido. Hoy en día todas manejan avance de encendido. Es que es directa. Por ejemplo, un 308 THP, motor 1.6, MED 7.4. Estas son versiones de software, ¿sí? Y después puede haber una MEV, que yo no las vi acá, que esto dice, creo que es con, la vez de variable, pero no sé, no me acuerdo ahora de memoria, porque como no hay muchas acá, se me borró de la cabeza, no era intención ver esto en la clase, pero o sea, creo que refiere a la distribución variable. ¿Sí? Un sistema de distribución de variable de motor, porque variable es la distribución variable, puede referirse al turbo de geometría variable o puede referirse a un sistema de admisión variable. ¿Sí? Creo que es el tema de la regulación de cruce de válvulas. Creo. ¿Tá? Y en Bosch, en lo que es gasolero, cuando es un sistema de control electrónico, lo llaman EDC. Y ahí tenemos generaciones 15, 16 y hasta la fecha 17. ¿Sí? Va a ser una Amarok, que es una EDC 17C54. Vas a este auto 307 y es una EDC 15C2. La C significa Common Rail, rampa común. La E viene de pump, inyector. La creación de cada inyector hay una las válvulas de emisión y escape, si no mueve unos pistoncitos en cada inyector y por eso se llaman inyector bomba. ¿Sí? El término que conocemos acá en la Argentina a este sistema es inyector bomba. Y en motor eléctrico. Y cuando es B, es C15BM, por ejemplo, es cuantitativa, pero electrónica. Generalmente la bomba rotativa podía tener una electroválvula de ajuste de corredera, que corredera que da el caudal, una válvula de avance al comienzo de inyección. ¿Sí? Entonces, electrodas en la bomba, donde la curva es extensa, como por ejemplo pasa en una EDC 15 BM de un Polo, de un Gol, bomba rotativa Bosch, o en una EDC, tiene otro, por ejemplo en Renault se llama MSA, pero también es una bomba rotativa, B es de bomba rotativa. Y después había sistemas que son, eh, con una electrónica. O sea, la parte de manejar la electroválvula que está en la bomba, de dosificación de gasoil y de avance al comienzo de inyección, está montado sobre la bomba. O sea, arriba de la bomba de presión tenemos un con eso se llaman BP. Por ejemplo, el BP 30 lo usó el Focus, el Mondeo BP44 lo utilizó Suzuki Vitara, el Astra, el Vectra, pero son 15B, ¿sí? EDC 15B, por ejemplo.
BP30, BP44. Están los sistemas eléctricos, uno que maneja por inyector con pulso eléctrico y genera una alta presión con un regulador de presión, de alta presión. O sea, la computadora manejaría dos tipos de comandos a los cuatro inyectores con pulso que llegan hasta el voltios, o en algunos casos porque hasta los 100, 120. Y justamente es esta parte de potencia. O sea, ¿por qué tengo capacitores grandes? ¿Sí? Tenemos capacitores grandes porque hay que almacenar energía para poder darle un shock eléctrico a un pequeño bobinadito en este caso, porque los inyectores son bobinaditos inductivos, que trabajan de una manera diferente a los inyectores de los nafteros. El inyector naftero, vos energizás un bobinado que genera un campo magnético que genera un efecto electroimán para arreglar una aguja contra un resorte y permitir el paso de combustible por los orificios del inyector y la pulverización fuera de la cámara de combustión, sin inyección de los sistemas convencionales. El Common Rail es inyección directa y trabaja con la trabaja inyección directa de enteros de 3 bares, 2 bares y medio, 3 bares y medio, 4 y medio en motores de alta cilindrada, motores 4 litros en adelante puede tener más precio de combustible. Y como Rail trabaja como mínimo cuando el auto está regulando 180 bares. Y cuando aceleras a pleno hay sistemas que llegan casi a los 1000 bares de presión. Y hay que trabajar con una cantidad de gasoil justa. El gasoil es espeso, es viscoso, que genera muy alta presión para poder pasar por los orificios. Interviene mucho la temperatura ambiente o la temperatura del gasoil. En la dosificación tiene que tener un sensor de temperatura de gasoil, porque la viscosidad cambia muchísimo con la temperatura. Entonces vemos que en un diésel cambia la arquitectura electrónica de una EQ por esos motivos principalmente. Y una de las cosas que hay que lograr es que se inyecte la cantidad justa en el momento justo, porque el diésel no tiene sistema de bujías de encendido, tiene bujías de precalentamiento y postcalentamiento, pero en realidad el gasoil explota con la mezcla con el aire, y del aire el oxígeno nada más, por la compresión que se genera, son de alta compresión los motores diésel. Entonces es muy importante el momento donde se va a producir la inyección, ¿sí? Dentro de la cámara de combustión, no en el múltiple o pleno de emisión. El tiempo y el momento de darlo es importantísimo para una computadora Common Rail, para el sistema Common Rail. Y no hay un solo pulso de inyección, sino que hay una preinyección, una inyección piloto o inyección principal y una post-inyección. Puede hasta 5 pulsos de inyección por cada ciclo de motor. O sea, paso 5 inyecciones. Porque lo normal son 3. La preinyección principal, posición. La inyección principal es integrada manejando los inyectores. La inyección principal es, perdón, la inyección pre-inyección el pulso es un pulso positivo de 80 voltios por la descarga de esos capacitores. Yo lo voy a dejar dibujar teórico. Después en 50 voltios puede haber un tren de pulsos. Es la preinyección, si yo lo conozco, oscopio. Después la inyección principal. Ahora explico qué es esto, ¿no? Esto es lo que venía conociendo un poco más deformado. Y una post-inyección. Esto por cada cilindro, por cada 2 vueltas de motor, un ciclo. Ciclo diésel. Bueno, el pico, ¿no?
de inducción. Preinyección por un tema de, lo maneja el mismo circuito de alto voltaje. Por lo tanto, o sea, no es que tener un auto te va a faltar este pulso y por eso, qué sé yo, pistonea. La preinyección por lo siguiente, vos cuando estás en un auto diésel tiene mucha relación de compresión. Eso hace que hay que ir en el momento justo, que la explote en el momento justo, el gasoil con el aire atomizado, estoy atomizado. Y si lo hago en el momento justo, el pistón está subiendo y yo le inyecto para darle el avance, todo el combustible de una, produce una contaminación que es el ruido, ¿sí? Ese cabeceo del pistón contra la camisa, produce contaminación sonora, audible, decibeles. Entonces los ingenieros cuando desarrollaron la ECO dijeron, bueno, podemos hacer que se inyecte una cierta cantidad de combustible mucho antes del punto muerto superior, como para elevar la presión paulatinamente. Por la cantidad de mezcla que se inyectó en ese momento, la inyección es muy baja, por lo tanto no va a explotar, pero yo ya tengo cierta cantidad. ¿Se sigue cortando? Bien, problemas de internet. Si quieren, pruebo resetear mi computadora, pues ya apagué todas las otras. Y, y la reinicio a ver si es mi máquina, ¿sí? Denme 2 minutos y ya estoy de vuelta con ustedes.
Pero ahora intentemos rápidamente. A ver, avísenme si están escuchando ahora. No terminé de decir que teníamos buena conexión y se desconectó. Bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, se generan en el pulso de inyección tres inyecciones. La inyección preinyección, la inyección principal y la posinyección. Está, o sea, ya de por sí la electrónica de la ECU tiene que ser diferente. No nos vamos a meter demasiado en esto porque estamos hablando de Common Rail, de cómo funciona el sistema, que deberíamos saber algo de antemano como para entender esto. Pero como hoy vamos a trabajar, no sé cuánto tiempo nos queda media hora, un poquito más, con otro problema que sí se comparte con los que nosotros ya venimos viendo. Yo dije que vi acá como si hubiera habido un chisporroteo, que puede ser sí, como puede ser no. Y siempre que una computadora no hace nada o ni funciones limitadas, sobre todo con los sacadores, que no maneja el actuador de osificación, no maneja los inyectores, o directamente ni se comunica al escáner, yo tengo que observar las placas, ¿sí? Las tapas, y yo lo que veo ahí es esto. Por eso me llama la atención, ¿está? Ahora se ve como quemado y tiene olor a quemado en la carcasa. Y eso da justo, ¿sí? En este sector. Y hay un pin que lo puedo tal vez ver como si hubiera sobrecalentado ese pin. A ver si le podemos sacar. Y yo ya lo veo que sí, sobrecalentó ahí. Que vos fíjate que a veces la cámara es buena, pero la ayuda de la aplicación esta del celular, todo se ve mejor. ¿Ven? Calentó ese pin. Y si yo lo alejo un cachito, lo veo todo alrededor un poquito más blanco. ¿Sí? Así que algo pasó ahí. Y el problema va a ser que hay olor a quemado y eso tuvo mucha temperatura, hubo un cortocircuito. Tendríamos que buscar en el esquema eléctrico a ver a qué se refiere. ¿Sí? Por dónde empezó el problema. ¿Qué pin es ese? Y ahora lo vamos a ver. Pero el tema es que por ese, o sea, el pin solo no se quemó. Se recalentó toda la pista. Y el problema de eso, que está debajo del conector. O sea, yo para saber qué pasó realmente, pues primero tengo que investigar qué pasó. Imagínate que, bueno, la EQ está armada, compramos una nueva, ¿cuánto vale? Y bueno, una de estas debe estar cerca de 20.000 pesos, un poquito más. No sé ni los precios hoy, ya no ni quiero saberlo. Y compro una nueva y la pongo y le pasa lo mismo. Entonces nuestro trabajo también pasa por determinar qué es lo que sucedió. El olato ayuda, las marcas ayudan, ¿sí? Los otros se quedan los dedos cuando la desarmaron por primera vez. Habrán puesto dos o tres dedos ahí para agarrarla, para hacer fuerza para abrirla. Yo trato de no tocar nada porque esto evidencia. Entonces vamos a ver a qué se refiere ese pin. Una de las formas de trabajar que yo tengo es, para hacerlo más fácil, vamos a cerrar nuestro soldador, trabajo estos pinos de computador que tengo acá para reparar. Y le vamos a soldar un cablecito, me parece que va a ser lo mejor, o marcarlo. Por un lado, marcarlo, ¿sí? Ya encontramos un pin sobrecalentado y la placa está sobrecalentada. Ahí se ve un poco más claro, ¿eh? Ahí se ve un poquito más claro todo eso, o sea, vaya a saber qué pasó.
Bueno, el pin en cuestión debería buscar con un test de continuidad el pin de salida. Aparentemente, bueno, acá se ve que sería el primero de abajo. Este es un pin de potencia. Están los pines grandes, dos de 32, dos conectores de 32, uno de 48. Y el pin número, bueno, estas vienen con, las columnas son con letras y las filas son con números. En este caso, déjame mirarlo yo primero. Disculpen que lo saque, porque quiero ver. Si no, trato de mostrar en la cámara por ahí, no veo nada. El número de pines 4, fila 4, H4, hundido. El pin recalentado es el H4. ¿Alguien tiene esquema eléctrico de esto? Bueno, ahí están los números 1, 2, 3, 4 y ahí está FGH. Así que este pin es el que recalentó. ¿Tá? Vamos a buscar el esquema a ver si el H4. Bueno, el Full Pro en realidad no tiene diésel, pero si fuera una alimentación, eso sí lo tendría. Vamos a intentar compartir el escritorio. Empiece a haber baja señal de vuelta. Ahora se ve que de repente anduvo bien, se desconectó y ahora tenemos excelente. Ya hablé y ya me dice que hay un problema de conexión. Disculpen por eso. Vamos a ir a Windows. En Windows. Vamos a ir al Full Pro. Full Pro está siendo reconocido por Windows. Vamos a configuración y ahora lo conectamos. Ahora está todo perfecto, ¿sí? Y lo que tiene el Full Pro, espero que me sigan escuchando, es que no tiene mucho diésel, ¿sí? Si lo buscas por marca no va a estar, pero acá hay uno que dice diésel, solo INMO, porque tiene las conexiones básicas. Entonces vamos a buscar en Citroën EDC15C2 con 3 conectores, ¿sí? O en Peugeot, de 3 conectores, acá tenemos una de ellas, ¿sí? No sé qué hace el auto, porque a su vez hay dos posibilidades. Con BCI Fullmux, que es una Siemens, que es la que está ahí en pantalla, o BCI Johnson, que hoy estuvimos hablando de redes. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan bien? Y son arquitecturas multiplexas diferentes, o sea, la compu es la misma, con diferente programación, uno trabaja con una red, ¿sí? Que se llama Fullmux, y otra trabaja con una fusilera Johnson, que es Fullcam. Puede cambiar la velocidad de emisión de datos, la verdad, de acuerdo, pero en nuestro caso ahora no hay problema. Vamos a seleccionar cualquiera de las dos, la configuración de masa alimentación va a ser la misma. Y en pin a pin me dice que H4 del conector B, a ver si está, es el de medio. ¿Sí? Acá tenemos, tengo un problema acá, porque tengo que haber hasta la I. Le saqué otra cosa. MM4, perdón. Saqué al otro conector, a este. ¿Está? Pero es este. El M4 del conector de 40 vías, 48 vías, que es el B. Entonces, M4 del conector B es una masa. Seguramente se voló una masa. Y masa tengo en el H4, que es el de al lado. A ver, FG, no, el conector A, conector el L4 se termina al lado. Entonces, son masas. Yo podría eh, el M4 y el H4 ver si tiene continuidad.
porque generalmente tienen continuidad. ¿Tá? Pongo el tester en continuidad. Y debería estar entre el de continuidad, casi seguro. Del conector FGH. Lo vamos aquí. ¿Tá? A ver, por estos dos tampoco tienen continuidad, van a circuitos diferentes o están todos cortados. Bueno, ¿qué pasa? Una masa sobrecalentada por ese pin. Hay que ver la instalación del auto que hicieron. Sacaron la tapa, sacaron el burro de arranque, desconectaron cables y ese cable de masa lo dieron a veces al positivo del alternador. No sé cómo conectó el alternador de este, pero o se tocó con el positivo, porque lo único que puede hacer que se queme una masa en el circuito de la compu es que, bueno, por ahí si se unen adentro, por uno sí está entrando masa, pero por el otro cable se tocó con un positivo. Si se toca el cable en el positivo de masa, lo que calienta es el cable, acá no tendría que pasar nada. Pero si ese cable que tendría que tener masa, lo pongo a positivo, entonces es un corto en este circuito. Yo acá o tendría que agarrar una placa para revisar, ¿sí? A ver qué pasa. Ese masa tendría que ir a algún lado, que tenga masa. Vamos a ir al de lado. En este caso, encima están voladas las masas. Por ahí no tenemos con nada. 4 masas. Esto lo leí bien yo, a ver. Esperen que vuelvo a mirar. Sí. No, no, están mal elegidas. Mira, no, están bien elegidas. Perfecto. También me parece que la he puesto mal, pero son más. Vamos a agarrar un conector que yo uso siempre. Terminal, va. Lo vamos a conectar, no al de masa que anda, sino al de masa que está mal, sino, por ejemplo, el del lado, si tiene continuidad con masa con algo. Para eso vamos a agarrar un cablecito que yo me armé y lo vamos a poner en el terminal del lado. Mucho me armé y este amarillito se anda mejor. Es medio abierto también. Pero este va. ¿Tá? Para poner un cable y de ahí apunta el tester. Bien. Pues ya si conectado ya sé que hay un problema. Me lo dijo lo quemado, ¿sí? De lo que se veía en la carcasa. Bueno, no es esa masa, me parece que están todas voladas. Vamos a dar vuelta. Esto me permite justamente dar vuelta a la EQ para probar. Opa, ¿qué pasó? Están todas las masas voladas. Seguramente si yo conecto al banco,
el amperaje que me va a mostrar va a ser 0. ¿Está? No tiene continuidad con nada. El pin es allá abajo. ¿Sí? La única manera de solucionar esto es de soldar todo el conector, porque no tenemos masa. Y menos en la que está volada. En la que está volada, olvídate. Esto es masa. Estos integrados en la pata deberían tener masa. Los capacitores electrolíticos, por lo menos, debería tener masa. Nada tiene masa. Y los otros serán estos. Que bueno, de este lado sí lo puedo ver con respecto. Estos son los de arriba, de acá. ¿Mm? Van separados. Pero a algún lado tienen que ir. Todas las masas volaron. Nada tiene masa. Esto acá. Nada. ¿Sí? Esta es la fuente, acá tendría que tener masa. Y aparentemente ningún pin de entrada tiene masa. La memoria me tenía que caer en el ratito. ¿Querés? No te escucho, Alberto, pusiste el micrófono. Si querés, sacalo. Si podés. Porque no se te escucha. Así se ve más grande la pantalla. Si no, lo saco desde acá. Bien, hay problemas de conexión. Vamos a tratar de seguir. No lo puedo solucionar. Mira, acá parecía, hay un capacitor que está negro, pero es el pegamento. ¿Se sigue cortando mucho? Bueno, tratemos de seguir. Entonces lo que digo es que no hay masa. ¿Tá? Donde habría masa, que es por ejemplo debajo de este multidriver, debajo de este, que es el regulador de voltaje, son las principales. Lo negativo de los capacitores, esto hay que ver, porque generalmente por ahí no conmutan a masa. ¿Sí? Por lo tanto no lo podemos tener en cuenta. Pero no tiene masa en ningún lado. Una de las cosas que podría hacer es decir, bueno, a ver, masa tengo que tener aquí. ¿Sí? A ver si yo con este o mejor acá, a ver. Ahí. Y tendría que tener con el pin. Ahí hay uno. Acá hay otro. Es masa de sensores, pero las masas principales, de las 4 que marca ahí, no hay ninguna. Están cortadas las masas principales, cortadas del resto del circuito. Todo lo que suena es porque tiene un retorno de masa. Algunos pines son conectados a sensores para darle más a sensores y otros ni siquiera están conectados en el cableado. ¿Sí? Negativos de los capacitores grandes. Pero tomando la masa acá. Está cortada la masa. Podría yo decir, bueno, son todas masas. ¿Qué pasa si les hago un puente acá, un puente acá? Y le doy masa con un cable grueso a soldarlo acá, por ejemplo. ¿Tá? La carcasa, bueno, la carcasa tendría que ver si tiene masa o estoy haciendo yo corto. No, tiene masa también. Así que están cortadas, voladas las masas. ¿Tá? En la placa, las masas están
todos los componentes con masa, pero no vienen desde afuera. Entonces, o de sueldo, y ahí voy a encontrar que están cortadas las pistas de masa, porque hay olor a quemado, o puedo puentear por afuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba, porque yo puedo, imagínate que yo me tomo el trabajo de desoldar estos 32 más 32, 64 más 48, 112 pines, ¿sí? Del sueldo de los 112 pines los saco con las pistas quemadas que van a estar cortadas, las sueldo y digo, ya está, y pruebo, le doy más alimentación y sigo sin conexión de escáner y sin ninguna función. Voy a tener que seguir viendo a ver si se puede reparar. Imagínate que después de horas me doy cuenta que es el micro y que la computadora no sirve. Entonces podemos conectarnos, sí, le podemos dar masa desde acá y poner los positivos y masa que muestra el banco. Entonces vamos a ir a eso. Veamos masa que podemos dar a los pines porque ninguno tiene masa. Podemos conectarlos igual, tal que perdemos. Para eso vamos a buscar son puedo por ahí van a circuitos separados, pero ninguna tiene continuidad con una cosa rara. Ya sé qué pudo haber pasado. ¿Qué me ha pasado en los Peugeot? La computadora viene montada muy cerca del positivo de batería. Y cuando toca la carcasa se vuelven todas las masas. Pudo haber pasado eso, ¿eh? Bueno, ahí tenemos tres cables de masa. Acá tenemos el cuarto. Esto, por supuesto, es el divino botón. Pero se lo vamos a poner. El positivo es conector AC3 de contacto. Esto tiene el C3. Bien. El segunda hilera, de empezando de izquierda a derecha al tercero. ¿Cómo están estos pines? Son feos. Vamos con este mejor. Conectora ABC3, contacto. Después tenemos. No me deja. Así, me tendría que dejar. Ahí está. Tenemos. Va a manejar la masa del relay principal a través del conector B, terminal A2. El primera hilera, segundo terminal. Ese sería el A2. Y cuando ese relay principal pegue, que lo tiene el banco puesto, van a aparecer dos positivos de contacto al conector B, terminal P1 grande, sería de acá arriba, y el conector terminal M1, que es el de al lado, LM, que seguramente están unidos también. Ya tengo las masas de alimentaciones, podría ver el consumo. Agregar una masa que debería dar cero, porque no hay nada conectado. ¿Sí? Así que vamos a poner
Esperen un segundo. El consumo 240 amperes de contacto. Quiere decir que hay un circuito que está funcionando. 220 miliamperes, ¿sí? 250, sube, baja. Permanente no hay nada porque no tenemos permanente, pero muestra un consumo. ¿Qué pasa si yo le agrego masa? O podría verificar si hay masa en, por ejemplo, darle masa acá. ¿Ah? Veamos. Tomamos un cablecito más de masa y vamos a observar los valores de amperaje en este sector. Pues nada, a ver, este que me gusta más, a este. No aumenta, no sube, no baja, no nada. Bueno, va a haber que conectar el escáner. ¿Tá? El relay principal pega por lo menos, que es la computadora que da masa. Quiere decir que masa está entrando. ¿Será que hay un falso contacto en el pin? Que ahora que lo moví empezó a marcar. Vamos con una punta lógica para simplemente ver donde entregamos las masas, cómo es potencia. Podría probar con una lámpara de prueba de baja corriente. Esta lamparita consume 200 miliamperes. Para la electrónica es mucho, no puedo tocar un micro. Sí, sería una locura. Pero sí las masas, que bueno, a ver si tiene. Las masas, bueno, las masas hay que ponerlo con respecto positivo. Sí, se prende la lámpara en la que está mal, en esta de acá, esta de acá y en esta de acá. Las cuatro masas están. A mí me interesa saber la masa. Aquí está y aquí está. Cuando pasó corriente, marcó que había. Pero este pin, hizo un... Bien, bien, bien. Bueno, miren esto. A ver, yo cuando toco el pin y lo muevo, no genera demasiado. Bien. Tenemos masa en lo principal. Bueno, vamos a intentar conectar el escáner. Cosa rara, ¿no? Me di con tester y no me dio nada. Y ahora me da. Cuatro masas, una eliminación de contacto, dos por relay. Y se comunica por línea K al conector A. B4. Línea K. Hay que poner otro cableado. Del front, no sé por qué no lo hicieron el mismo ramal. No contemplaron que en el diagnóstico hace falta a veces, o sea, en las pruebas de computadora hace falta conectar el escáner para hacer algunas pruebas. Busquemos el otro ramal de cables. Conector 2 de Full Pro.
y tiene un cable verde, que es la línea acá. ¿Qué dijimos que iba? Al B4. A B4. B4. El segundo de ahí. Perfecto. A B4. Este sería la línea K de diagnóstico y ya con eso el escáner debería conectarse. Conectamos el segundo conector del Full Pro. Ahí estamos. Y un escáner. Necesitamos también conectar un cable al Full Pro de diagnóstico. Aquí no vamos a usar el Imobox, que es que tiene como escáner, sino vamos a hacerlo directo desde un conector que tiene atrás el Full Pro, para que se alimente el escáner desde acá. Y vamos a intentar entrar con el raster. Vamos a intentar entrar con el raster. Vamos aquí. Y vamos a ver qué. Sí, está recalentado, pero está quemado. Debería tener continuidad con el resto. Estoy casi seguro de eso. O sea, yo lo puedo resoldar, pero, por ejemplo, bueno, el regulador calienta un poquito. A veces no que caliente. Igual está en 520 miliamperes la fuente que yo tengo, pero estoy también con el escáner. Igual los comodores son de consumir un poco más de lo normal. De las computadoras por las cargas de los capacitores y eso. Ahora tengo que buscar mi celular, que estábamos usando para las eh, fotos, y vamos a ir al raster. Raster. Tiene Bluetooth, perfecto. Salimos acá que estamos probando el FIA antes. Y vamos a entrar a Peugeot. Diagnóstico. Peugeot 307. Motor. ¿En serio? 206. DCN2. 2 litros. Diésel. GDS15C2. Y me muestra 12. 2 y 2. 1. Primero, con el primero. Y se conectó. ¿Cómo que no se conecta con el escáner? Se ve que entonces no se quemó la pista. Debe ser que es solamente falso contacto. Y cuando lo estuve probando logré buen contacto. Porque ahora tenemos masa en todos lados. Está solamente recalentado el pin. Código de falla, válvula de turbo presente y después códigos pasados. Está bien. Hay un tema con leer códigos de falla cuando está sin inmovilizador. Sin el inmovilizador conectado. Todo lo que sean parámetros te va a mostrar no disponible, o en este caso te muestra no, nunca te va a traer no tengan que ver con
estado de sí, o sea, probar la idea, pero a veces la pasada en la actual. Yo lo que haría, porque así podemos hacer una cosa, una prueba rápida, a ver. Que bueno, tuve un riesgo en esto. No voy a poder ver nada. Pero la dije bien, se conecta, te da el número de parte de Peugeot. Prueba de actuador no te deja nada porque tiene utilizado. Bueno, le quedó de falla. Válvula de turbo presente, lo demás como pasado, y si los quiero borrar, los va a borrar, va a quedar la misma cantidad de códigos, incluso los pasados, porque esté movilizado. Pero fíjate como que le cuesta. Es raro que aparezca, ¿eh? Si quiere comunicar varias veces, no es normal eso. Tan lo va a borrar. Por más que digan pasados, igual no hay nada conectado. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Resoldar el pin, ¿sí? Ponerle bastante estaño. Yo lo uniría con el de al lado, que le estamos dando masa también, porque es masa en el circuito. No pasaría nada. Eh, y probaría con eso. Yo cuando lo muevo, el pin ve como una chispita. Eso no es bueno, ¿eh? No hay que hacerlo. Como está chispeando el borne de batería. Así que podemos resoldarlo nomás. Pero ¿cómo se creó eso? ¿Con qué exceso de corriente? Bueno, también puede ser que haya pasado mucha corriente, que ese sea el punto más débil. A veces las pistas se hacen de fusible. Yo lo que tendría que hacer es agarrar una IQ igual de estas, que si me esperan 3 minutos, voy a buscar una y hacemos una comparación. Espérenme, por favor. A ver. Tengo alguna mano. Hasta acá marcó todo bien, pero en realidad ese pin está sobrecalentado. El tema es que como no está conectado en la EQ al resto de la instalación, la corriente que consume la EQ para conectarse. Ahora, ya.
Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Temita. Fácil. Sin abrirla. Sí, este 206. Sí, por ahí otra numeración, pero es lo mismo. Lo que podría hacer es ver si acá en los pines tengo continuidad. Y si tengo continuidad, bueno, ya el problema es de masa. Tal vez en el banco se conecta al escáner porque no hay consumos externos. No hay ninguna electroválvula que alimentar ni nada, entonces se alcanza la corriente que pasa por ese pin que está desoldado. Y acá lo que haríamos es todo así, así que las masas son estos dos. Este es el que está quemado. Y vamos a ver si tiene continuidad con el de al lado acá por lo menos. Son masas separadas, porque a veces pasa que son separadas. Y si me da continuidad, bueno, ya encontramos el problema. O sea, la ECU no tiene quemado nada de la parte digital. No podemos hacer que ande de la parte de alta potencia. Pero, por lo menos un buen... ¿Ven? Tiene continuidad con el de al lado. Vamos a hacer así para que no se sientan engañados de que estoy haciendo un buen show, ¿sí? Ahí está el pin agarrado solo, el otro está aislado. Con este tiene continuidad. Y los otros dos serán los dos de acá, que son separados. Todo debe ser para el circuito de potencia. ¿Está? Entonces estos dos yo los puentearía y ya está. Los puentearía aquí, por las dudas. Aparte de resolver eso. Pero algo generó sobre consumo. Y tendría que investigar bien a dónde va esa masa, tendría que abrir esta. ¿Saben lo que voy a hacer? Que no hay tiempo ahora, ¿no? Trazador de curvas, para ver si se ve alguna diferencia. Yo calculo que como se conectó el escáner, así sin ningún consumo, el trazador de curvas no va a mostrar ninguna diferencia entre una y otra. A menos que justo cuando vaya a medir, existe un falso contacto en el pin. ¿Está? Pero en sí, por lo menos no sufrió ningún daño mayor. En realidad estaría bueno saber qué pasó debajo del conector, pero bueno, es un trabajito de sacarlo. Lleva un tiempo y después soldarlo y que pase el estaño, escurra hasta abajo y no se me ponga nada en corto y que me quede agarrado también a las pistas que están del otro lado del circuito impreso. Directamente eso es lo que no se ve porque está debajo del conector. Yo en algunas para ver eso en particular, ¿sabes qué? Lo que hice, me tomé el trabajito de ir cortando el plástico este. ¿Sí? Va a perder un poco de rigidez, pero cuando vos pones las tapas esto queda súper agarrado porque tenemos una guía. Pero así suelta, sin el plástico este, se va a mover. Pero lo he hecho. Es un laburito también. Lo fui quemando con el soldador, cortando con un tornito de mano. Y es un lío. He sacado de esas unas cuantas. Pero tenemos el gran problema. Yo lo que quiero es que ahora y ya terminamos. Porque tengo masa y anda todo. Cuando antes me di continuidad y no tenía nada. Última prueba y los dejo libres. O si quieren abandonarme no hay problema. Pero quería hacer una prueba más. No encuentro. Fue, no importa. Esto tiene más. ¿Está? Con la masa que está quemada. No es por ahí. Saco la masa de al lado. No es por ahí. Las masas a esta parte del circuito vienen por estas dos. Saco esta. ¿Sí?
Y justo teníamos falso contacto de la mía. En esta masa también. Fue el positivo. A ver, a ver. Vamos a darle masa. Mirá vos. Este también está como problema, ¿eh? Esa masa está con problema. Tenemos dos problemas ahí. Y en esta parte también. Que ahora se desconectó el cable. Ajá. Espectacular. Miren esto. Acá prende. La pongo en el pin de masa. A veces pega, a veces no. Ahora que pegó y tengo, pero antes lo movía y no prendía. Son estos dos. Habría que revisarlo bien. ¿Está? Pero bueno. No había conexión de escáner acá. Hay que repasar todas las masas. Yo las uniría a las 4. Son todas masas. Uniría las 4 masas para asegurarme. El tema es que va a pasar más corriente. Porque lo que estaba haciendo de fusible es un poco ese se recalentó y tal vez la pista que se ve que calentó porque está más clarito el circuito. Y esta parte también era más clara. ¿Ven? A mi criterio puede ser que haya todo un camino de masa que es el que está cortado. Así que bueno, los dejo por hoy entonces. Bien, está ahí todavía. Se fueron a comer. Bueno, a mí me encantaría sacar el conector. Por ahí mañana lo saco. Pero no se detectaría nada. En el banco, o sea, si yo entro a la computadora así, sí, suponete que no hayamos visto esa soldadura. ¿Está? Ni hubiéramos observado la placa que se nota que hubo un fogonazo. Digo, no, la computadora anda, la pone en el auto, no va a andar. No va a andar. Es más, se ve muy poco de que está ese pin de esa forma. Yo porque ya me ha pasado con estas y lo que ha pasado es que se tocó la carcasa con el positivo y vuelan las masas. Pues fíjate que tenía continuidad incluso con todo el borde. ¿Sí? El borde tiene masa. Entonces se toca la carcasa y se queman las pistas. Eso es lo que va a pasar en esta disco. Pero se está tocando ahora. Sí, la verdad que pido disculpas. Igualmente vamos, de esto de diésel tenemos que ir viendo, así que de último vamos a agregar una clase más. Señores, nos vemos el jueves, esperemos que lo de internet esté solucionado. Un abrazo grande, hasta luego. Saludos.